En tu presencia y plenitud de gozo. Así dice su palabra. Delicias a tu diestra. Fuera de ti para mí no hay bien. Dile, eres mi Dios, mi alma te anhela. Alza tu voz y dile, eres mi escudo, eres mi rey. Rápidamente en el Salmo número 76, versículo número 7. Todos ojalá que todavía tengan este tipo de Biblias, ¿verdad? Que es de hojas. Casi la mayoría ya tiene sus dispositivos en sus celulares, la Biblia, pero qué bonito es cuando todavía se oye en la iglesia hojear la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí sabe dónde está Salmos? Rapidísimo sabe dónde está Salmos, ¿verdad? Así que vamos a abrir en un texto que lo he tomado como base para esta enseñanza de parte de Dios. La enseñanza se llama Conociendo a Dios, pero realmente el tema debería de decir ¿conoces a Dios? Como pregunta. Y hoy quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿conocen a Dios, hermanos? A ver, como que sí, como que no. A ver, ¿cuántos conocen a Dios? Levanta su mano. ¿Conocen a Dios? Es importante para, si nos llamamos cristianos, debemos de conocer a Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle que aparentemente es una pregunta muy ridícula, puede ser, pero desgraciadamente muchos no conocemos realmente a Dios. Muchos no le conocemos como debe de ser. Y hoy quisiera que al final de esta enseñanza usted pueda concluir con su decisión, ¿conozco a Dios o no lo conozco? Porque realmente conocer a Dios es algo fundamental en la vida del cristiano, en la vida de todos los que estamos aquí. Porque siempre, hermanos, siempre conocemos la parte, vamos a llamarla la parte noble de Dios, la parte buena de Dios. La mayoría de predicadores predican acerca de lo bueno que es Dios. Dios nos bendice, Dios nos ama, y eso es muy bueno, y eso es Dios. Pero también hay otra parte que no muchos se atreven a predicar, la otra parte de Dios como un Dios soberano, como un Dios de justicia, como un Dios santo, como un Dios que no está jugando a la iglesita, sino que Dios quiere que nosotros nos acerquemos con Él, para Él, y que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. En el Salmo 76, en el versículo número 7, como lo ve en la pantalla, es un texto muy terrible, muy duro, si lo podemos decir así, porque el versículo 7 dice, tú temible eres tú. Diga conmigo, tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Realmente, como yo le decía, muchos de nosotros predicamos el amor de Dios, la gracia, su bondad, pero muy pocos predicamos lo que es la ira de Dios. Y quiero decirles que cuando el pastor Alex me invitó a predicar, estuve orando, pidiendo al Señor que me diera algo exacto para su iglesia. Repito, yo no vengo aquí a entretenerlo, vengo a exponer solamente lo que creo que Dios y el Espíritu Santo le ha dado a su iglesia. Y este es uno de los temas en los cuales es un tema muy confrontativo, así que le voy a pedir que no se vaya a mitad de sermón, sino que quédese hasta la última palabra de la enseñanza, porque la ira de Dios es otra de las cualidades en nuestro Señor. De hecho, la ira de Dios es tan importante como su amor.
porque todos conocemos un Dios de amor, un Dios de gracia, como decía, pero no conocemos mucho a este Dios de ira. Este Dios que también, hermanos, déjenme decirle, hay en él un enojo santo. Y ahorita le voy a explicar todo esto, porque la ira de Dios, no piense usted que es la mancha en su carácter de Dios, sino que la ira de Dios se refleja por su justicia. Y mucha gente se aprovecha, incluso la iglesia en sí se aprovecha de la bondad de Dios, la misericordia de Dios, no sabiendo que también hay otra parte en la cual está la ira de Dios. En la Biblia nos muestra una historia que muchos de ustedes se la saben. Si me acompaña a Números, capítulo número 11, ahí se presenta el pueblo de Israel, a donde hay ciertas cosas que nos muestran cómo se enciende la ira de Dios. La ira de Dios no es como la de nosotros. La ira de nosotros está en función a nuestras emociones, nuestros sentimientos. Dios no es así. Su ira es santa, su enojo es santo. Pero ¿qué provoca esto? Porque déjame decirle, Dios es un ser personal. Dios siente, así como nosotros hemos sido creados a su imagen y su semejanza. Nosotros también somos seres que sienten, piensan y quieren. De hecho, eso es lo que tenemos de Dios. Nuestra persona está en función a la persona de Dios, que siente, quiere y piensa. Ahora, en el libro de Números se muestra ahí una parte en la cual ustedes saben realmente cómo es que la ira de Dios se enciende acerca de este pueblo. Ellos habían salido de Egipto, ellos habían salido de una esclavitud, como usted lo sabe, una esclavitud de más de 400 años. Y cómo el pueblo había sido bendecido, Dios los había sacado con mano fuerte hasta el pueblo de Egipto, con estas plagas que Dios mandó, y el pueblo salió. Después les abrió un mar tremendo, para que ellos pasasen por el medio del mar. Ellos fueron cobijados con una nube que les tapaba los rayos del sol, como usted conoce la historia. Además, Dios les proveyó una columna de fuego, que era su calefacción, ¿verdad? Para los días de noche en el desierto. Ellos vieron muchos milagros. Además, dice la palabra de Dios que ellos tomaron agua de la peña que les seguía por todo el camino, y eso es un milagro tremendo. Pero empiezan a quejarse. Usted conoce el capítulo, lea conmigo el capítulo número 11, porque el capítulo número 11 nos muestra ahí esta situación. Dice la palabra de Dios, versículo 1, lea conmigo por favor. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Diga conmigo, se quejó. La situación de ellos no estaba peor que cuando estaban ahí en Egipto. Ellos eran esclavos, no tenían ningún derecho, tenían incluso que pedir permiso para ir a hacer sus necesidades. Ahora se encuentran en una libertad, se encuentran en el cobijo de Dios, se encuentran en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, y aún así se quejan. No sé si se parecen a muchos de nosotros, que a veces muchos de nosotros tenemos las cosas que hemos deseado y no estamos tan mal, pero aún así todavía nos quejamos. ¿Por qué no tengo esto? Y la queja llega a oídos de Dios, porque el quejarse de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, hermanos, eso ofende a Dios. ¿Está conmigo? Eso ofende a Dios. Lea, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice que oyó Jehová la queja de ellos, y dice, y ardió su ira. Ya conmigo, dice, y ardió su ira. ¿De quién?
de nuestro Dios, del que está con nosotros en esta hora. Lo que hace esto, lo que detona que arda, esa palabra arda, o sea, entiéndala, es algo terrible para Dios, que después de darte todo, después de mostrarle al pueblo de Israel todo, todavía se quejan. Todavía están murmurando, todavía no estoy conforme. Ay, la iglesia debería tener esto. Debería tener colchoncito, o mi silla debería estar más cómoda. Hermanos, es algo terrible quejarse. A pesar de que Dios nos ha dado su Hijo Jesucristo, nos ha dado la bondad, nos ha dado su misericordia. ¿Cuántas cosas no te ha dado Dios? Como el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que entonces ardió su ira, lea conmigo, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Esta es la parte en la cual no mucho conocemos a Dios. No mucho. Porque muchos tenemos en nuestra mente pensando que bueno, estoy en mi camino pecaminoso y estoy con ese hábito que no le gusta a Dios, pero al final me predican que Dios tiene perdón. Me perdona y la misericordia de Dios. Sí, cierto. Pero déjame decirte, es la otra parte donde dice la palabra de Dios que se enciende la ira de Dios, escúchame, y consumió a uno de los extremos del campamento. Sigue leyendo la historia rápidamente. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabará, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Déjeme decirle, en el versículo 10 dice la palabra de Dios: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también pareció mal a Moisés. Es decir, todavía el hombre de Dios ve el lloro y el quejo de la gente, porque ellos clamaban. Por ejemplo, en el versículo número 8, vean cómo ellos estaban quejándose contra Dios. Dice el versículo número 5, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos. Ellos se acordaban de sus pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y vean lo que dice el versículo 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ya Dios les había mandado el maná, ¿se acuerdan? Y también Dios les mandó el maná por una queja también de ellos, por un reto que le hicieron a Dios, del pueblo de Israel, que ellos exclamaban y dijeron: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Y Dios dice que les concedió el maná. Pero ahora el maná lo veían poca cosa, ¿verdad? Porque de hecho la palabra maná, eso es lo que significa la expresión. ¿Qué es esto? Dios les da el pan. En el desierto no había panaderías, no había Sam's, no había Walmart, no había nada. Y Dios les da el pan. Y ellos lo minimizan, lo desprecian, porque dicen: ¿qué es esto? Y ya en este momento vemos cómo la gente valoraba más sus cebollas y sus ajos que la comida de Dios. Eso es lo que detona la ira de Dios. Si se está dando cuenta, este pueblo tan ingrato, tan cruel, no se acordaba de las bendiciones que Dios les había dado. Por eso es la ira contra este pueblo, porque no valoraban lo que Dios les daba. Yo les decía ayer a unas personas allá en donde fuimos a este campamento, déjame decirle que muchos, como decía mi esposa, muchos de los que llegan a Estados Unidos, cuando llegan allá, pues los ayudamos, vienen sin nada, vienen con todas las necesidades, pero Dios los va bendiciendo, los ayudamos, van siendo bendecidos, y finalmente, hermanos, no pasa 1 o 2 años cuando ya no se acuerdan de Dios, ya no se acuerdan. Hemos tenido allá en la iglesia una experiencia en las cuales una vez llegaron un grupo de como unos 12 jóvenes, ellos llegaron a la iglesia y bueno, los recibimos,
los bendecimos. Ellos nos dijeron, pastores, que vamos llegando, somos de un país centroamericano y no tenemos nada. Oramos con ellos, les ayudamos, y lo que ellos nos pedían, y me dijeron, pastor, ayúdanos a orar por trabajo. Queremos un trabajo para poder servir al Señor, queremos un trabajo. Y realmente yo puse a la iglesia, vamos a orar por estos muchachos que necesitan trabajo para que ellos salgan adelante. Miren, hermanos, no pasó mucho tiempo, ahí un propio hermano de la iglesia los contrató. Él tiene una compañía de roofing, de poner techos, y los contrató. Entonces dijo, no, pues yo necesito tantos y yo ahorita les doy trabajo. Les dieron trabajo, les dieron incluso casa. Y pasaron las semanas y ya no veía venir a los jóvenes. Y un día yo pregunté a esos jóvenes, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no vienen? ¿Por qué ya no están en la iglesia? Y ellos me dijeron, pastor, ya no necesitamos, ya tenemos trabajo, ya tenemos todo, estamos bien. Vea cómo esa es la ingratitud delante de Dios, del ser humano ante Dios. Eso es algo que debe de hacernos pensar a cada uno de nosotros. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestra vida, y la ira de Dios se manifiesta por la incredulidad de este hombre, de los hombres. El pueblo de Israel era un pueblo que era ingrato, no se acordaba de las cosas que Dios le había hecho. De hecho, en el libro del Nuevo Testamento, si va conmigo a Santiago, en el capítulo número 1, la Biblia nos exclama este principio, porque la Biblia nos dice esto. Vea lo que dice Santiago en el capítulo número 1, versículo número 19. Santiago, capítulo 1, versículo número 19. Dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es igual la ira del hombre a la ira de Dios. Lea el versículo número 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar que vuestras almas. Si hay algo que Dios quiere en esta hora, es que incluso no desprecies la palabra de Dios. No desprecies lo que tú estás escuchando, no desprecies los estudios que te están dando entre semana, no desprecies esta palabra, porque para nosotros hoy el maná es el maná es esta palabra, y muchos de nosotros la despreciamos, tenemos otras cosas más que hacer. En Estados Unidos ese es el problema de la iglesia. Estamos tan ocupados, tan afanados en tantas cosas, que no tenemos tiempo para escuchar, para ir a aprender de Dios, para conocer a Dios. De hecho, ese es el propósito que Jesús vino a decirnos a esta tierra, que la eternidad no bastará para conocer a Dios. Y cuando Jesús ora a su Padre, le dice: Padre, que ellos te conozcan como yo te conozco. La palabra de Dios es algo que no debemos de rechazar. Es nuestro maná. Que cada vez que nosotros abramos este libro, Dios nos está hablando para dirigirnos en nuestra vida, en la cual tenemos que seguir a Dios. La ira de Dios se refleja cuando tú desprecias el maná, cuando tú y yo despreciamos, llámese la historia, llámese esa predicación que van a decir, llámese esto, y a veces nos pensamos que somos eruditos en todo, pero no entendemos que la palabra limpia, y la palabra tenemos que obedecerla en nuestro corazón. Un gran predicador decía: a veces es triste que la gente sepa mucho de Biblia y no la viva. Tenemos que vivir más de lo que podemos nosotros conocer de la palabra de Dios. Tenemos que vivirla más.
Porque la palabra de Dios es la cual, dice el salmista, es lámpara que alumbra el camino por el cual caminamos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Vean lo que dice en el libro de Mateo, porque Mateo también, en el Evangelio de Mateo, Jesucristo nos muestra también acerca de por qué viene la ira de Dios, por qué Dios arde su ira como la vimos en el libro de Números ante el pueblo de Israel. Y ahí vamos conociendo un poquito más del carácter de lo que Dios, del Dios que tenemos, el Dios que tenemos, que a veces muchos lo calificamos como el Dios de la religión católica, ¿verdad? Los dioses de la religión católica, que tú puedes tener aquí a la Virgen y puedes burlarte de ella. ¿Qué te puede hacer una figura, una pintura? Nada. Puedes tener aquí un ídolo y también burlarte, hacerle gestos y no te puede hacer nada. Déjame decirle, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Quiero que Dios quiere que entiendas y que entendamos hoy que nuestro Dios sí ve, Él siente, Él escucha, Él está atento a tus necesidades, pero también está atento a la respuesta que puedas darle cuando Él te concede y cuando Él te bendice. Aquí está en el capítulo número 25 del libro de Mateo, está el juicio de las naciones. En el capítulo número 25, la Biblia nos muestra en el versículo número 32, usted conoce el contexto, como Dios nos está diciendo que un día Él vendrá y va a juzgar tanto a vivos como muertos. Él los va a juzgar. Este es nuestro destino, mi querido amigo. Lo creas o no lo creas, Dios un día va a pedirte cuentas. ¿Cuántos creen esto, hermano? Aunque me digas, no, ridículo, pastor, no me diga esto. No, aunque tú no lo creas, déjame decirte, Dios te va a pedir cuentas. Si un día vamos a estar cara a cara delante de Dios, lo creamos o no lo creamos. Y todo el capítulo 25 nos muestra todo este panorama, y en el versículo número 32 nos declara algo muy especial el Señor Jesucristo, porque dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Un día va a hacer esta selección Dios. ¿Por qué? Porque es tan malo. ¿Por qué no les va a dar oportunidad en ese momento a esas personas, a esa gente? Hermanos, hay una oportunidad, y la oportunidad es esta. La oportunidad no la rechaces. La oportunidad es cuando estamos en la casa de Dios. El Señor dice: cuando oigáis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No lo endurezcas. No digas: mañana mejor me voy a entregar, o mañana voy a ser un verdadero cristiano. No, hermanos, porque hoy puede ser el último día que nosotros vivamos. No tenemos la vida comprada. Hoy, gracias a Dios, porque la misericordia de Dios y el amor se hace patente en nosotros, porque Dios nos ha reunido para poder escuchar su palabra. Pero no desprecies esa voz de alarma que Dios te da. Un día Dios reunirá todas las naciones delante de Él y las apartará. Y dice el versículo número 33: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Un día Dios juzgará a su pueblo, Dios juzgará a toda la gente. Y aquella que le ha rechazado, déjeme decirle, tendrá un pago eterno, que es el infierno, que como que ya no queremos escuchar nada del infierno, ¿verdad? Porque ¿cómo un Dios bueno va a hacer esto? Pues es porque su justicia se revela ante su bondad, hermanos. La Biblia nos exclama y nos dice en esta hora, ve el versículo número 41, porque el versículo número 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí. ¿Cómo les dice? Malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa este juicio? Porque rechazaron su palabra, porque rechazaron buscarle a Él. Y aquí encontramos a un Dios
que tarde o temprano, como les decía, lo creamos o no lo creamos, su justicia se va a revelar. Y apartará a Dios, dice la palabra de Dios, a la izquierda, también a los de la izquierda, y les dirá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces dirán también ellos, y le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno, y el justo, ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna. Esto es una realidad, esto está por pasar. Estamos muy cómodos en nuestra iglesia y estamos muy cómodos en nuestro medio ambiente, pero esto está por pasar, hermanos. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene. ¿Cuántos creen eso? Cristo viene. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Cristo viene. Yo lo estoy esperando. Esta es una realidad. Una realidad que debemos de tener todos nosotros muy presentes, todos nosotros. En el libro de Jueces, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al Antiguo Testamento, y en el libro de Jueces hay algo que también estaba sucediendo. Vea lo que dice en el libro de Jueces, capítulo número 2, versículo número 11, porque aquí se revela la ira de Dios en cuanto a la apostasía, ¿verdad? A la apostasía que está viendo y que no es nada nuevo. Esto se dio desde el libro de los Jueces, cuando Israel se desvió de Dios, el pueblo de Dios que había sacado Dios con mano poderosa, que había sido usado Josué para conquistar a pueblos y toda la tierra prometida. Cuando muere Josué, el pueblo se desvía. Y escuchen lo que dice el capítulo número 2 del libro de los Jueces, el versículo número 14. Porque se desviaron. Si nosotros leemos, vamos a leer desde el versículo 11, porque dice ahí: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué hicieron? Lo malo. Muere Josué y empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Versículo 12, capítulo 2 de Jueces. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y a los cuales adoraron y provocaron. Diga conmigo: y provocaron, ¿qué? Pues su apostasía. Hoy estamos peor que ellos. Hoy la gente no quiere saber nada de Dios. Hoy la gente no quiere servir a Dios. Alguien me preguntaba ayer y me decía: pastor, yo creo que muy fácil es ser pastor en los Estados Unidos porque tiene todas las condiciones, el edificio, todo. Le digo: pues sí, podemos tener instalaciones y ayuda, pero déjame decirle, el hombre no quiere nada de Dios, porque todo lo tiene. Y el libro de Proverbios dice que mejor es predicar en una situación de luto que en una casa de banquete, porque cuando todo lo tienes no crees necesitar a Dios. Allá la gente es más se rehúsa más a escuchar el evangelio, porque todo lo tiene, porque trabaja y tiene, y hasta trabaja con 2, 3 trabajos y tiene todo. Y muy pocos consideran su necesidad de Dios en sus corazones. Por eso usted es bendecido, hermanos. A veces sí, hermanos, dicen: es que no tengo nada, no tengo otras cosas, pero déjeme decirle, Dios está con usted, y Dios lo mantiene así, porque Dios, Él tiene el control de su vida en esta hora. Amén, hermanos.
La apostasía es provocar la ira de Dios, el abandonar. ¿Cuántos de nuestros hermanos, usted que conoce, ha abandonado a Dios y ha ido a otras partes? Por rebeldía, por cosas, hermanos, pero abandonamos a Dios y pensamos que Egipto, que significa el mundo, nos va a dar mejores cosas, porque extrañamos nuestros ajos, extrañamos nuestras cebollas y apostatamos. Hoy más se predica, no, es que viene un avivamiento, es que va a venir un avivamiento. Miren, hermanos, va a haber una apostasía tremenda y la está viendo. A cada día, a cada situación que usted ve en su trabajo, en su amigo, va a ver cómo más difícil es que alguien acepte a Jesucristo. Y ahí se revela la ira de Dios, porque vea el versículo 14, dice, y se encendió contra Israel el furor ¿de quién? De Jehová. Pero estamos hablando de un Dios bueno, sí, pero también estamos hablando de un Dios que se ofende ante la actitud de sus hijos. Se enciende el furor de Jehová, el cual entregó en manos el cual entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dios los deja. Hoy pregúntate cómo está tu situación. Porque a veces quieres hacer cosas y te salen mal y mal. Pregúntate cómo está tu relación. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque muchos de nosotros queremos el beneficio, pero no queremos la relación con nuestro Dios. Que Él me bendiga, que Él me sane, que hoy para todo, que ya Dios se convirtió como nuestro sanador, ¿verdad? Para todo, que Dios me sane, y en el nombre de Jesús, y ya las tres sáname, y todo el mundo predicando sanidad, predicando el beneficio, pero no predicando la responsabilidad, la obligación que debemos de tener con Él. Dios abandona a su pueblo. De hecho, escuche cómo dice el versículo 15, es algo que usted me puede decir, pero yo no había visto esta parte de Dios, pero mire, está en la Biblia. Dice el versículo 15, por donde quiera que salían, ¿quién? El pueblo. Por donde quiera que salía el pueblo, la mano de Jehová estaba no con ellos, sino estaba contra ellos para mal. Ese es un Dios, hermano. Ese es un Dios que hoy nos advierte y nos ama. Porque si tú lo dejas, porque si tú apostatas, si tú abandonas la fe, déjame decirte, estás provocando la ira a Dios. Dice la palabra de Dios que la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová le había jurado, y tuvieron gran aflicción. Escuche, tuvieron gran aflicción. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar. Y ahí todo el capítulo número 2 nos muestra, empezaron a adorar a Baal, que la palabra Baal significa que era el dios del dinero, el dios de la fructividad. Es decir, empezaron más a tener esa situación de que quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero tener todo, y se olvidaron de Dios. Hoy, como les decía, en Estados Unidos es lo que pasa, hermanos. Las iglesias están teniendo esa situación. La gente está más afanada. Y gente de aquí va, y qué bueno que va, y qué bueno que pase, y qué bueno que tengan su oportunidad y su gran sueño americano. Pero déjenme decirle, se olvidan de Dios. Por sus grandes sueños de que, yo quiero tener la casa en mi pueblo, yo quiero tener el carro en mi pueblo, y tantas cosas. Apostatan de Dios. Gente maravillosa que hemos conocido, un ministro de alabanza que era de Guatemala, muy bonito, Dios lo usaba tremendamente, se perdió. ¿Por qué? Por el afán. Y Dios dice, no te afanes. Considera las aves de los cielos. Esa palabra considera significa examínalas, estúdialas, ve cómo están
las aves de los cielos que no hilan ni tejen, pero Dios las alimenta. Ese es nuestro Dios que dice: yo quiero todo de ti o no quiero nada. Ese es el Dios que no comparte su gloria con nadie. Dios no te va a compartir con Satanás. No, Dios quiere todo de tu vida, todo entregarle a Él. Y si Dios, dice la palabra de Dios, y si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más no bendecirá y dará alimento a sus hijos? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? Bendiga al Señor en esta hora con todo el corazón. Y el pueblo de Israel se fue a adorar a Baal, el dios del dinero, el dios de la fructividad. Astarot también era otro dios que le levantaron estatuas. Y Astarot es la diosa de la lascivia, la diosa de las relaciones depravadas. Hoy estamos en la misma situación. Y déjenme decirles, hermanos, juzgamos a los que están allá afuera. Ay, qué malos, son perversos, son inmorales. Pero muchos también estamos o están en la casa de Dios. Porque Dios conoce tu intimidad. Dios conoce que hiciste esa noche o la noche anterior. Dios lo conoce. Pero venimos a la casa de Dios, levantamos nuestras manos y: oh Señor, bendíceme. Dios dice: no puedo. Además, mi ira se va a rebelar contra ti porque estás ofendiéndome. Pero como escuchamos mensajes que Dios me perdona, que Dios, sí, Dios te perdona si te arrepientes. Pero muchos de nosotros nos vamos igual de la casa de Dios, porque pensamos que venir a la casa de Dios es donde nos van a divertir, donde nos van a tener nuestro cafecito, vamos a estar bien cómodos, salimos y sí, ya salí bien. No, saliste mal, saliste igual, porque no veniste y lloraste delante de Dios. El verdadero arrepentimiento, quiero decirles, no es simplemente tomar una actitud así humilde y: ay, sí, Señor, perdóname. El verdadero arrepentimiento es llorar, porque la palabra arrepentimiento, de hecho, uno de sus significados significa el dolor de haber ofendido a Dios. ¿Y cuántos, si hoy pregunto, te sientes mal por haberle ofendido a Dios? Muchos de nosotros no nos sentimos mal. Ya ofendiste a Dios en las cosas que Él le ofenden y vienes y todo bien. Déjame decirte, no es así. Eso no es arrepentimiento. Debemos estar doliéndonos. Deberíamos estar de rodillas: Señor, perdóname. Pero estás enojado porque no cantaron el canto que te gusta. Pero estás enojado porque no te saludaron como deben de saludar porque entraste. Déjame decirte, no es así, hermanos. La ira de Dios se muestra en la apostasía, en las manifestaciones que nosotros teníamos. Cuando Jesucristo exclama en la cruz del Calvario, escuche, esa parte de Dios, cuando Él está en la cruz del Calvario y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa parte es correcta para la gente que estaba ahí. Pero ahora Dios ya no puede decirnos a nosotros o pedir como Él expresaba: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjeme decirle: tú sabes lo que haces. Muchos de nosotros sabemos ya lo que hacemos. Tenemos esta Biblia que la menospreciamos muchas veces y que no la leemos, que no nos importa. Hay muchos de nosotros que tenemos conocimientos de institutos, de grandes cosas y sigues haciendo lo mismo. Dios dice: tú sabes. Y el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es pecado. ¿Por qué los pastores tenemos que estar como arrieros, arriando a la iglesia? A ver, ándale. No, mi querido. Los pastores no somos arrieros, somos pastores. Y el pastor, que es la figura del Antiguo Testamento, es el pastor simplemente iba con su callado, iba pegando en las piedras, porque las ovejas oían su voz, oían el ruido y lo seguían al pastor. Hoy estamos
estamos mal porque nos hemos convertido en arrieros. Arre, ay, por favor acepta a Jesucristo, por favor, porque si no, mi iglesia no tiene ningún congregante. No, mi querido, la iglesia es del Señor. ¿Cuántos creen eso? La iglesia es del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Fíjense cómo la Biblia nos habla de Jesús como el Cordero de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Ese es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Pero déjame decirle, también la Biblia nos habla del león de la tribu de Judá. Vea cómo Dios te ama, te atrae, dice la palabra de Dios, con lazos de amor. Nos habla en cada mensaje. Dios te exhorta, para unos los consuela, la palabra de Dios para otros los redarguye, pero la palabra de Dios es la exacta para nuestras vidas. Ese es el amor, esa es la misericordia para los jóvenes, para las gentes adultas, para toda la iglesia. Pero un día también va a ser la palabra de juicio, la palabra en la cual te va a decir, tal vez tú le vas a decir: Señor, pero yo en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre yo impuse mis manos sobre los enfermos y sanaron. Y Jesús te va a decir: nunca te conocí. Nunca tuviste tiempo para tomar una relación conmigo. Estuviste en la iglesia, pero nunca me amaste. Perdiste. Como Jesús le exhorta a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso hacían actividades tremendas, hacían institutos para probar a los apóstoles que se creían apóstoles y no lo eran. Hacían veladas de oraciones, hacían grandes cosas, y Jesús les dice: pero tengo una cosa contra ti. Has dejado el propósito por el cual estás aquí. Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros venimos como robots a la iglesia? Venimos, nos sentamos, nos cantan, nos predican y nos vamos. Has dejado el enamorarte de Dios. Hoy es tiempo que la iglesia venga a enamorarse, a venir a ver a su amado. Nuestro amado se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adórenle al Señor en esta hora, porque lo mejor que podemos hacer es venir a tener un tiempo con Él. Es venir a abrazarlo, es venir a adorarlo, es venir a mostrarle nuestra gratitud, es venir a mostrarle y decirle: Señor, aquí estoy. La iglesia necesita eso, porque la ira de Dios se refleja en la gente que es ingrata, al que simplemente Dios le ha dado cosas y no ha sido agradecidos. Muchos, al oír de la gracia, del amor abundante de Dios, muchos se aprovechan de eso. Y déjenme decirle que hubo un hombre, en el libro de Mateo nos muestra, rápidamente vaya en el libro de Mateo, y ahí nos muestra algo que usted ha leído, Mateo capítulo 3, porque ahí Dios nos enseña la historia de un hombre, casi como muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Este hombre se llamaba Nicodemo. Este hombre, la palabra de Dios dice que este hombre, Dios tenía esta situación con él, en la cual el Señor Jesús le enseña la palabra de nuestro Dios. Creo que no es el capítulo número 3, ¿verdad? Ayúdenme, por favor. ¿Qué capítulo es? Juan 3, no es Mateo 3, perdónenme. Juan 3, ahí está la historia de este hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, usted lo conoce, un hombre que se jactaba de conocer a Dios, se jactaba de saber todas las cosas. De hecho, era fariseo. Los fariseos los hemos malinterpretado, pero realmente el que era fariseo en ese tiempo era un hombre erudito, un hombre leído, un hombre culto, un hombre que se sabía la Torá, que se sabía todos los libros de los profetas de pe a pa. Entonces eran sabios de la antigüedad.
eran hombres que si eras fariseo tenías que pasar por muchas cosas para poderte llamar fariseo. Ahora, vemos aquí la historia de Nicodemo, porque Nicodemo era como muchos de nosotros. Sí, Dios, creemos en ti, Señor, le pregunta a Jesús, porque sabemos que las cosas que tú haces no las hicieras si no vinieran de parte de Dios. Y ahí está la parte que Nicodemo religioso, Nicodemo que solamente quería asistir a la iglesia, Nicodemo que solamente pues buscaba a Dios simplemente por las tradiciones, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero ahí Jesucristo le dice una cosa que cada uno de nosotros también la debemos tener mucho en cuenta, porque Nicodemo le quiere halagar, como se presenta en la historia en el capítulo número 3, y Jesús le cambia la conversación y le dice: mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, diga conmigo la palabra necesario, porque esa palabra es muy importante. Porque, ¿qué es una necesidad? Por ejemplo, necesidad es tomar agua, ¿verdad? Sin agua el cuerpo no puede vivir. La necesidad de tomar agua es urgente. La necesidad de tener una casa es urgente también, no podemos vivir sin una casa. La necesidad de comer es una necesidad. Así Dios le dice a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No importa cuánto sepas, no importa cuánto sepas de religión, necesitas saber de nuevo. Y ahí está el punto, ahí radica el punto. La iglesia de hoy necesitas nacer de nuevo, mi querido hermano. Porque el nacer de nuevo cambia tu naturaleza. El nacer de nuevo cambias totalmente. Hoy me temo que en muchas iglesias no hemos nacido de nuevo. Porque llevas 5, 6, 15 años y sigue siendo la hermana o el hermano amargado. Y te dice: ¿cómo es posible? ¿Cuántos años llevas de cristiano, hermano? Llevo 10. ¡Oh, qué bárbaro! ¿Y qué pasa? ¿Y le sirves al Señor? No le sirvo. ¿Y cómo estás? No, y siempre estás quejándote, y siempre estás burlando, y siempre estás cuestionando. A ver qué pasa, ¿por qué no está esto bien? ¿Por qué pintaron así? Ese color no me gusta, está horrible. Yo lo hubiera pintado mejor. Y ahí estamos, hermanos. Y Dios te dice: es necesario que nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo, déjame decirte, vas a pasar a tomar esa lista, ser parte de esa lista, a donde te digan: Señor, pero yo estuve contigo, y el Señor no te va a conocer. El nacer de nuevo es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que combate, dice Pablo, combate dentro de nosotros. Pedro lo ponía de una manera más dramática, que nos asustamos con este ejemplo, pero Pedro decía: si tú no naces de nuevo, tu naturaleza va a ser como la naturaleza de un perro. ¿Cómo es la naturaleza de un perro? Pues que cuando vomita, come su vómito. Y la puerca lavada, ¿cómo es la puerca lavada? Pues cuando la lavan y le ponen hasta un mollito y le ponen perfumito, la puerquita va a volver otra vez al cielo. Porque no ha cambiado, es que su naturaleza. Así es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Así es todo aquel: ay, pastor, pero estoy luchando. Nace de nuevo, es necesario. Antes de que te vayas de la iglesia, nace de nuevo. Dile: Señor, ven, nace en mi corazón, cámbiame mi naturaleza. Estoy luchando con una adicción, estoy luchando con algo, cámbiame, Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen eso, hermanos? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado en el nombre del Señor. Pero hoy, desgraciadamente, tenemos iglesias de simpatizantes, ¿verdad? Simpatizo con Dios. Oh, sí, cuando hay alguna actividad yo voy. Pero déjame decirle, nacer de nuevo es comprometerte con el reino de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Es comprometerte, es estar firme, es estar batallando por la gente que está muriendo, que se está yendo al infierno. Esa carga no solamente la tiene que tener el pastor o los que estuvimos ayer, hermanos, que no son los más. ¿Por qué no es toda la iglesia? Porque no tienes la carga.
Porque muchos de nosotros no tenemos esa pasión de decir, yo quiero que una gente no se vaya al infierno. Nacer de nuevo implica apasionarte por Dios. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario, no es una opción, no es que si quieras, es necesario nacer de nuevo. Aleluya, aleluya, hermanos. Mateo capítulo 3, terminamos, estamos por terminar, pero déjame decirle, Mateo capítulo 3, ahora sí, confundí con la cita hace ratito, pero escuche, la palabra de Dios nos dice de la predicación de Juan el Bautista, cuando él predica y dice que el capítulo número 3 de Mateo, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo, arrepentíos. ¿Cuál es la predicación? Arrepentíos. Hoy la predicación quiere ser con, tú eres el campeón, tú eres, wow, Dios te va a bendecir, oh, qué bonito estamos todos, qué bonito, alabamos a Dios todos. Déjame decirle, arrepentíos. Arrepentíos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y también de un cinto de cuero alrededor de los lomos, y su comida era de langostas. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué tenía Juan el Bautista? Simplemente predicaba la verdad, a pesar de que muchas gentes no estaban de acuerdo. Déjeme decirle, hoy es necesario predicar la verdad. Si hoy no predicamos la verdad, entonces la ira de Dios vendrá contra aquellos que no predican la verdad, que solamente entretienen. Usted no vino a mí para que se lo entretuviera o dijera, wow, este hombre qué bárbaro, cómo me hizo reír. Déjeme decirle, yo le digo, arrepiéntete, porque el Señor está cerca. Aleluya, hermanos. Denle fuerte un aplauso al Señor, si es que va a darle gloria. Pero como yo decía, como las iglesias están llenas de simpatizantes y no hijos de Dios, porque el hijo de Dios, escúcheme con mucho cuidado, los hijos de Dios les duele pecar. A los hijos de Dios, porque no vamos a decir, bueno, ya somos nacidos de nuevo y ya no pecamos. No, toda nuestra vida y hasta que Dios no nos cambie, nuestros cuerpos no sean transformados, vamos a estar luchando con el pecado. Pero cada vez que tú peques, que va a ser cada vez menos, porque Dios nos llama a una vida en santidad, déjame decirle, te duele, que te duela, te sientas mal, que cuando peques en la noche te levantes y me siento mal porque hice esto. Si tú no te sientes mal por pecar, cuidado, cuestiónate, ¿has nacido de nuevo o estás simplemente siendo un simpatizante en el cristianismo? Dios no quiere simpatizantes, Dios quiere gente que sea verdaderamente arrepentida. Pero a veces muchos de nosotros tenemos esa problemática de no temer ante lo que Dios nos dice, y ya casi hasta nos burlamos, llegamos hasta la burla de decir, ya no me hables de que Dios viene, ya no me hables del infierno, porque eso ya como que se está pasando de moda, ¿verdad? Eso es para las iglesias fatalistas, pastores fatalistas. ¿Cómo un pastor va a venir acá a predicarme del infierno? No. Yo quiero que me predique algo emocionante. Y a veces no entendemos y no tememos de parte de Dios. Voy a terminar con estas citas. En Lucas capítulo número 12, en Lucas capítulo número 12, hay una palabra de parte del Señor Jesús que dice de esta manera, capítulo 12, versículo 4, está hablando ante quién debes de temer, porque
entramos ya a la iglesia en una situación incluso, con todo respeto lo digo, y a veces faltamos al respeto tanto a Dios. Y también por tener esta falta de respeto a Dios, se enciende la ira de Dios. Y Dios se refleja en su enojo, en su ira, porque vean lo que dice el capítulo número 12, versículo 4 de Lucas. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis, digo amigo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ahora diga la palabra temáis. Esa palabra tiene que ver sus significados más que nada con respeto. De hecho, esa palabra significa respeto, de que alguien, tú tengas ese respeto. Ahora, no temáis, dice la palabra de Dios, a los que matan el cuerpo, porque después de esto nada pueden hacerte. Versículo número 5: pero os enseñaré, dice el Señor Jesús, a quién debes de tenerle respeto. No que le tengas miedo, ¿verdad? O sea, no es que ames a Dios porque wow, si no amas a Dios te vas a ir al infierno. No, tenle respeto a lo que Él te dice. Escucha el versículo número 5 que dice: temer aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder, escucha conmigo, tiene el poder de echar, ¿a dónde? En el infierno. Si os digo, a ese temer, a ese respétalo. Hoy Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y a Él le damos nuestro respeto. ¿Respeto en qué? En que podemos obedecerle. Nos dicen el culto a las 10 y a las 10 estamos. Nos dicen vamos a hacer esto y ahí estamos. Porque no tenemos respeto al pastor, sino tenemos respeto a ¿quién? Tengo respeto, por eso es que vengo a conocerlo, porque es mi Dios, que así como me ama, también así puede y tiene el poder para mandar al infierno a gentes que ya no tienen ese respeto. Si nosotros como padres, dice la palabra de Dios, y eso el Señor Jesús se lo dice en el libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, cuando el Señor, el último profeta que usa es Malaquías y deja de hablar 400 años, dice que la palabra de Dios dice: ustedes me llaman maestro y no dejan enseñarse por mí. Ustedes me llaman rey y no dejan que yo los gobierne. Ustedes me llaman padre y no me dejan que yo los guíe. La falta de respeto que tenía el pueblo de Israel era tremenda, porque si usted lee todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Malaquías, se va a enterar que el pueblo de Israel traía ya los sacrificios, lo cojo, lo ciego, lo peor de los animalitos, cuando Dios le había dicho que las ofrendas tenían que ser lo mejor, lo primero, lo mejor de nosotros. Y el pueblo de Israel ya se había quedado una falta de respeto terrible, que le venían y le ofrecían lo cojo, lo ciego, y le dicen: ¿cómo ustedes, a poco ustedes a su rey le pueden dar lo más feo o lo más inservible? Si ustedes no le pueden dar eso a sus reyes, porque a mí sí, dice el Señor. Y hoy, si nosotros pudiéramos hablar, también nosotros a veces venimos con mala gana a la casa de Dios. A ver, ya, digan que vine, me decía una hermana ya en Little Rock, y diga que vine, pastor. Muchas gracias. A veces venimos dándole, hoy deberíamos de darle lo mejor al maestro, se merece lo mejor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, hermanos. Lo mejor de ti, lo mejor de tu ofrenda, lo mejor de tu aplauso, lo mejor de tu vida, lo mejor que tenemos es para el Señor Jesucristo. Él es el motivo por el cual estamos aquí. Tenemos que respetarlo. Vean lo que dice Juan capítulo 3, versículo número 36. Rápidamente, váyase a Juan capítulo 3, versículo número 36. Dice la palabra de Dios. Escuche, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Diga conmigo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa. ¿Por qué no mucha gente no cree? No es porque no haya evidencias. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que no existe Dios. No, espérate. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué no quieres creer? Porque no te conviene. Porque estás feliz con tu vida de adulterio, porque estás feliz con tu vida en la que estás viviendo y no te conviene creer. Por eso la Biblia dice, para todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará ¿con quién? Sobre él. Y hay muchos así. Se rehusan y te dicen y te predican. ¿Y cuántos sermones te han predicado y cuántos estudios nos han predicado? Y no, ya voy a seguir haciendo esto. ¿Cuántos provocamos la ira de Dios? Escucha lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos, el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, porque acuérdense que no se sabe quién escribió Hebreos. Muchos dicen que Pablo, pero Hebreos nos dice en el capítulo número 10, versículo número 26. Vea lo que dice el versículo número 26. Esto está terrible, está tremendo. Escuchen, dice la palabra de Dios, porque si pecáramos, o sea, tú que ya sabes la palabra de Dios, tú que ya sabes, nosotros que ya sabemos, esto es para la iglesia. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, sabes que no debes irte con esa mujer, sabes que no debes de ver pornografía, sabes que no debes de hacer esto, que no debes de decir ese chisme. Si lo sabes y lo quieres hacer voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice Dios? Ya no queda más sacrificio por ti, por tus pecados. Ya no hay más que hacer. Ya Dios pagó por nuestros pecados. Pero hoy, si pecáramos voluntariamente, dice el Señor, cuando sabes la verdad, cuando te has creado en una iglesia cristiana, en una familia cristiana, cuando sabes que ese joven no te conviene o esa señorita no te conviene porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y lo sabes, dice la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no. ¿Qué Dios puede hacer si ya hizo lo mejor que podía darnos a su Hijo Jesucristo en pago por nuestros pecados? Pero cuando uno, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, déjeme decirle, pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Están aquí todavía? Escuchen lo que dice Romanos 1, versículo 18, rápidamente. Esto es que se revela la ira de Dios. Este lado en el cual muchos no te habían predicado. ¿Qué es lo que puede hacer Dios? El hombre seguirá burlándose, como dice Romanos 1, versículo número 18. Vea cómo Dios, Romanos 1, Pablo nos indica y dice que la ira de Dios, capítulo 1, versículo 18 de Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Predicadores que te entretienen, predicadores que simplemente, iglesias, muchísimas hay iglesias, hermanos, pero hoy el fenómeno que está pasando, no sé aquí, pero en Estados Unidos, es que mientras más te atraigan, mientras más ponga el show de aquí, y danzantes, y luces, y buena música, más la gente le gusta esas iglesias. ¿Por qué? Porque, wow, qué bonito, que edificios grandes, edificios a donde los decoran y todo está muy bonito, pero detienen la verdad. Te detienen la verdad, no te dicen la verdad. Esto es lo que Dios le ofende. La ira de Dios se revela
ante esa gente. Si usted lee todo el capítulo número 1, esa gente, dice la palabra de Dios que el versículo, por ejemplo, el versículo número 19, porque lo que de Dios se conoce les manifestó, pues Dios se los ha manifestado. O sea, ya no hay más que decirles arrepiéntanse, no tenemos que hacer show. No tenemos que venir y hacer luces, hermanos. Déjeme decirle, Cristo viene. Y la gente que tiene hambre por la palabra de Dios va a estar siguiendo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que hablar la verdad. El pastor tiene que hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad. A pesar de que no seamos populares. A pesar de que no seamos populares, hermanos. Déjeme decirle, Dios quiere que le hablemos la verdad a usted con todo el corazón. Aleluya, hermanos. Y quiero terminar con el Salmo número 95. Vamos a solo una más, pero Salmo 95. Lea por favor el Salmo número 95, porque el salmista David ya desde muchos años atrás, miles de años atrás, nos muestra esta verdad de parte de Dios. Salmo 95, versículo número 6. Escuche, qué bonito se oyen las hojas ahí. Eso me encanta. Qué bien. Dice la palabra de Dios, Salmo 95, versículo número 6. Dios hoy nos hace esa invitación, hermanos. Hoy con todo su amor, con toda su bondad, con toda su misericordia, hoy nos dice, venid, diga conmigo, venid, adoremos y postrémonos. Hoy casi muchos allá en Estados Unidos, en la iglesia, miren, tenemos una alfombra preciosa, lo que es la parte del auditorio, y mucha gente ya no quiere doblar las rodillas. El postrarse, esa actitud de postrarse es, de hecho, la palabra postrarse significa que la frente debe estar en el suelo. Ay, no, se va a manchar mi ropita, o ay, me duele la rodilla, aunque no te duele, pero me duele la rodilla. No es cierto. ¿Por qué no venir? Dice el Señor, venid, postremos, adoremos. La palabra adoremos tiene que ver con darle reconocimiento a Él y no yo, hermano. No soy yo. Por la gracia de Dios, decía la pastora Pati, por la gracia de Dios estamos aquí, ¿sí o no? ¿Quién de nosotros merece estar aquí? ¿Quién de nosotros puede jactarse de decir, no, yo soy justo? No, hermanos, ningún justo hay aquí. Todos somos pecadores. Pablo decía de todos los que estamos aquí, yo soy el primero. Porque yo maté a gente, porque yo perseguí a la iglesia. Pero la gracia de Dios es que nos permite estar aquí. Por eso el Señor te dice, ven, adórame. Póstrate delante de mí, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ve el versículo 5, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y somos ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, porque esta palabra la estamos oyendo todos los que estamos aquí, pero desgraciadamente esta palabra no va a hacer efecto en todos. Porque hay alguien que está pensando ahorita en otras cosas, está en otro país incluso, su cuerpo está aquí, pero su mente está en otra parte. Y escuchamos la misma palabra. Por eso dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el corazón no solamente es este músculo cardíaco, sino que el corazón tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos, estar en donde estamos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masar en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado contra ellos. ¿Dios estaba disgustado con el pueblo de Israel? Sí, porque lo despreciaron, porque lo provocaron a ira. ¿Cuánto quieres más que Dios esté disgustado contigo, hermano? Pero si Dios me ama, sí, Dios te ama, por eso esta palabra. Porque hoy Dios quiere decir, tú eres mi hijo, tú eres lo que yo más di a mi hijo Jesucristo para que tú puedas tener una relación conmigo.
Dice la palabra de Dios que el Señor estuvo 40 años, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido que mis caminos, no ha conocido que sí soy un Dios de amor, pero también soy un Dios de ira. Dice el versículo 11 al final, por tanto juré en mi furor que no entrarían en donde. El reposo no tan solo tiene que ver con el día séptimo ni nada de esto, sino que el reposo que Dios nos quiere dar es estar en paz con Dios. Porque cuando no estás en paz con Dios, eso significa que estás en guerra contra Él. Y la paz de Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en esta hora. Porque la voluntad de Jehová es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Qué hermoso es que estés en el centro de la voluntad de Dios. Que cada cosa que hagas, Señor, aquí estoy. Que cada cosa que tú hagas, camines, aquí estás en la voluntad de Dios. Te sientes libre, te sientes en paz, te sientes libre de pecado. ¿Por qué? Porque ahora estás en su reposo. Estás en Él. Estás en el cuidado de Él. En el Salmo 90, capítulo número 11 también dice de esta manera, solamente dele vuelta a su hoja de su Biblia y dice, el Salmo 90, versículo número 11, dice la palabra de Dios, ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién la conoce? Y tu indignación según debe ser respetado, temido. Vea el versículo 12 que dice, enséñanos, Señor. Enséñanos, por favor. Señor, si te he ofendido, enséñame. David siempre oraba, Señor, examíname. ¿Se acuerdan? Él decía, examíname. Yo creo que cada uno de nosotros los que estamos aquí debemos de decirle, Señor, enséñame. ¿Estoy siendo cristiano o no? ¿Estoy perdiéndome tiempo o no? Enséñame, Señor. Examíname, ¿a dónde estoy mal? ¿Por qué no mi esposo quiere creer? A lo mejor será por mí, por mi carácter. Será porque no he cambiado, no le he demostrado a mi esposa, o no le he demostrado a mis hijos, no le he demostrado al jefe de mi compañía que soy cristiano. Por eso es que se está deteniendo. El evangelismo no tan solo es boca a boca, el evangelismo es también con lo que tú haces. Y a veces muchos de nosotros hacemos cosas que no necesitas evangelismo, sino que con tu propia vida ellos ven que tú eres un verdadero hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Por eso se necesita enseñanza. Diga conmigo, se necesita ¿qué? Enseñanza. Ahora dice el versículo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Y eso tiene que ver en enséñanos a vivir esta vida que tú nos das. No sabemos cuántos. Ayer estábamos hablando de los modelos 1960 como nosotros, ¿verdad? Que somos clásicos y que ya estamos de salida. Pero hay todavía modelitos más recientes. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero los días que vivamos, que los vivamos en el reposo y en la gracia de Dios. Amén. Amén. Para finalizar, ahora sí, el Salmo 50, y con esto quiero finalizar. Y quiero hablarles con este salmo. Lo último que Dios quiere que nosotros entendamos y que podamos ponerlo en práctica, porque escucha el Salmo número 50, el versículo número 16. Dice la palabra de Dios de esta manera, y me encanta porque David lo pone de esta manera. De hecho, este salmo es el salmo de Asaf. Asaf es el músico principal del tabernáculo, de donde se daba la alabanza. Y él decía en el versículo 16, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, los malos podrán decir lo que ellos quieran, pero no tienen nada que decir. Y dice el versículo 16, ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces
la corrección. El malo aborrece la corrección, si uno no quiere ser disciplinado, quiere tener 2 esposas, quiere sentirse Juan Camaney, ¿verdad? ¿Y por qué tomas? ¿Por qué te drogas? Porque yo quiero. Y las mujeres, es que en mi cuerpo yo puedo abortar, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿verdad? Con ese bonito canto, ¿verdad? Pero déjame decirle que eso lo hacen porque son malos, su naturaleza es mala. Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Pero el versículo número 18, vean lo que dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Realmente, porque así es su naturaleza, ¿verdad? Así es su naturaleza. No nos extrañemos de las cosas que hacen los que están allá afuera, porque no son de Dios. Pero ¿qué de nosotros, los que estamos en la casa de Dios? Vean el versículo número 19. Tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Aquí está hablando acerca de los chismes, ¿verdad? Estás tomando asiento en la iglesia, pero bien que estás enojado contra tu hermano y estás hablando contra tu hermano. Entonces, realmente, ¿qué estás haciendo aquí? Vea el versículo 19, dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. El hablar de más también inflama el furor contra Dios, ¿verdad? Nunca un cristiano puede estar chismeando o decir, mira, fulanito hizo esto, mira esto, ayúdame, te lo digo para que me ayudes a orar por él. No es cierto, eso es chismerío. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué lo haces? El versículo número 20 dice, 21, dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Miren, deténgase un poquito esto, porque aquí está hablando el Señor. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Muchos de nosotros hemos hecho muchas cosas que, incluso si dice la palabra de Dios, escúchenme, si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ya fuésemos consumidos. Si hoy Dios nos pagara conforme a lo que hiciste ayer, ¿te acuerdas? Antier, que nadie te vio, el pastor menos, pero Dios estuvo ahí. Y vean la oportunidad que Dios te da hoy. El decir, Dios te dice, yo sé lo que pasa, yo sé cómo estás. Hoy arrepiéntete, escucha la voz de Dios. Dice el versículo número 21, yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? No, mi querido. Tarde o temprano, escuché, yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Todo un día saldrá a la luz. Todo. Y un día estaremos delante de Dios ahí, y alguien decía, pasará nuestra vida como si fuera una gran pantalla a donde vas a ver todo lo que hicimos. Y ahí muchos serán avergonzados. Y muchos me van a decir, ay, si yo te tenía como la santa palomita y mira cómo eres. Un día Dios te va a decir, pondré delante de tus ojos todo. Versículo 22, entiende, diga conmigo, entender ahora esto. Entendamos. Una de las cosas por las cuales vino el diluvio en la generación de Noé, dice el capítulo número 24 de Mateo, que la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó. No entendieron las gotas que venían, no entendieron que ya el agua les llegaba al cuello y no entendieron. Hoy esta generación también no entendemos que quizás sea hoy el último día de nuestra vida, que quizás venga el Señor mañana, hermanos. Todas las cosas están ya puestas. Puede ser el rapto hoy, mañana, Jesucristo venga por su iglesia, pero estamos nosotros como si estuviéramos en la playa. No me importa.
Déjame decirle, Dios te dice, entiende ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Hebreos también tiene un pasaje que dice, horrenda cosa. ¿Se lo saben? Algo espantoso, esa horrenda cosa es algo espantoso, es caer en manos de un Dios vivo. Te puedes burlar del pastor, te puedes burlar de la iglesia, te puedes burlar de cualquiera, pero Dios no puede ser burlado. Dios es como, alguien lo decía, San Antonio, un gran teólogo, decía que Dios es como el mar. El mar se presenta tranquilo, puedes nadar en él, las olas suaves, pero también Dios se presenta como un mar furioso, cuando las olas salen y destruye todo. Mi querido, esta es la palabra de Dios. Y le voy a ser sincero, yo no sé por qué esta palabra, porque quizá generalmente la palabra cuando alguien invita es para que caiga bien el predicador. Yo no le quiero caer bien. Yo quiero que usted escuche y entendamos. Venid luego, dice Jehová, y entremos a puertas. Y si nuestro corazón fuese como la grana, vendrá a ser como la blanca lana. Pero ven. Ese texto está en Isaías, cuando Isaías Dios le dice, ven luego. Esa parte que dice venir luego significa, ven, sentémonos, platiquemos, hagamos cuentas. Porque todavía hay oportunidad. Cristo está con nosotros, Cristo está aquí y Él conoce nuestras necesidades. ¿Por qué no adoramos al Señor? Mi amado, el deseado de mi alma, que sustenta mi ser. Es la voz de mi amado, Cristo, tu palabra es más dulce.